Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Aprovecho para recordarles que estamos a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 de FM en Quito y 94.5 en el noroccidente de la provincia. Les recuerdo además que Frente Radiosa es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Desde aquí envío un saludo especial a todo el equipo editorial y de producción del programa. Esta tarde vamos a conversar sobre el paro nacional que sigue, que continúa luego de 22 días de movilización. Y para dialogar al respecto están con nosotros Alejandra Santillana e Inti Cartuche, ambos sociólogos, a quienes les doy la bienvenida. Aquí arrancamos Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. El gobierno ha querido posicionar la idea de que el paro ha terminado, al tiempo que utiliza todos los medios represivos a su alcance para sofocar el legítimo derecho a la protesta. Sin embargo, luego de lo observado ayer en Quito, es evidente que la indignación ciudadana continúa creciendo y cada vez se toma más puntos del territorio nacional. Tanto así que el paro no solo se mantuvo, sino que se intensificó durante el feriado decretado por Noboa. Aquí quiero recalcar que es fundamental o la importancia de sostener movilizaciones en el marco de un feriado. Aquello resulta inmenso, más aún cuando estas se siguen a 22 días de paralización a nivel nacional. Entonces, en este marco le doy nuevamente la bienvenida a nuestros invitados y quizás la primera pregunta es consultarles su opinión en torno a cómo avanza el paro nacional y sobre todo cuál es su lectura sobre lo sucedido ayer en la ciudad capital, en lo que bien podría denominarse como la batalla por Quito. Bienvenidos, Alejandra e Inti. Inti, arrancamos contigo. Bueno, gracias Isabel por la invitación. Sí, creo que en primera instancia lo que podría decir es que, bueno, la movilización de ayer, a pesar de toda la fuerte represión, creo que una de las cosas importantes que logró esta movilización es, bueno, y no solo en Quito también, creo que en otros lugares del país es el tema de que de alguna manera la movilización o el paro nacional ha cambiado bastante el escenario político del país, ¿no? En términos de que, por un lado, ha logrado mostrar a amplios sectores de la sociedad, pues, digamos, el rostro verdadero del gobierno, ¿no? Su faz autoritaria, ¿no? Y la política alrededor de lo que ha venido haciendo, ¿no es cierto? La violencia estatal, ¿no? Etcétera. Y creo que eso también se vio ayer, sobre todo en el sur de Quito, ¿no? Cuando muchos pobladores de esa zona de la ciudad, pues, eh, apoyaron, digamos, algunos activamente, pero otros incluso sin salir a las calles apoyaron a la movilización. Y creo que eso da cuenta de que más allá, digamos, de que la movilización nacional esté, digamos, logrando el punto por el cual inició el paro, me refiero al tema del diésel, lo que sí está logrando es generar un cierto tipo de conciencia, de elevación de conciencia política en las clases populares y como digo, más allá de la evidente represión, ¿no es cierto? Y con las limitaciones que eso implica para la movilización de la gente, lo que puedo ver es que se va, digamos, hay como una expansión un poco del paro en términos digamos, de un posicionamiento frente a la política del gobierno en esta coyuntura. Entonces, eso creo que es como un logro que vale la pena resaltar y que habría que ver, digamos, cómo esa conciencia pues se traslada ya a un diferente momento del paro. Creo que ya en este punto también habrá que ir pensando en cómo canalizar toda esa energía que se ha ido acumulando un poco en sectores de la sociedad hacia el tema de la consulta, que me parece también como súper importante. Creo que con eso para empezar. Bien, muchísimas gracias, Indy, por esta primera intervención. Alejandra, te doy la bienvenida y te planteo la misma pregunta, quizás un poco provocativa. ¿Está ya terminando el paro? O más bien, ¿cómo avanza? ¿El paro no para? ¿Hacia dónde va? Un poco en términos de Inti, ¿cómo canalizar energías hacia quizás un nuevo momento del paro? Bienvenida. Muchas gracias, Isa. Un saludo, Inti, y bueno, un saludo también a la audiencia. A ver, yo coincido con Inti en el análisis. Yo creo que
Hay varias cosas así. Un primer elemento me parece es que el gobierno está posicionando la narrativa de que quienes salimos a protestar somos violentos, ¿no es cierto? Que somos los que provocamos esto y que el paro no va más, pero que además hemos salido derrotados. A mí me parece que eso es un error grave de lectura del gobierno, que obviamente ha construido esta narrativa para frenar la protesta social y en donde se muestra no solamente un desgaste, sino también un aparente miedo de cómo están siendo las cosas en el país. Vamos 21, 22 días de movilización y de paro, y eso a mí me parece que no es motivo de derrota, es motivo de celebración. Considero que efectivamente este es un paro complejo, descentralizado, que muestra una serie de articulaciones y de lógicas, no solo a la interna de las comunas y pueblos y nacionalidades, sino también del propio carácter, digamos, de la protesta social en el Ecuador. Y eso tiene que ver, yo creo, la forma social que adopta, digamos, en este momento la protesta, tiene que ver con la correlación de fuerzas. A mí me parece que la correlación de fuerzas en estos años ha sido bastante desfavorable para el campo popular, en el sentido de que es la derecha la que ha ganado gran parte de la narrativa, entre otras, por ejemplo, la aceptación del conflicto armado interno, la militarización, el plan Fénix, ¿no es cierto? Y esta forma, digamos, de articular el miedo con la idea de que los militares son los que van a salvarnos, ¿no es cierto? Y que el gobierno está aquí para frenar el crimen organizado, cuando vemos que las cifras son, digamos, apabullantes. Hay un porcentaje del 37% de crecimiento en homicidios, en muertes intencionales en lo que va, digamos, de este año comparado con el año anterior y con cifras del propio Ministerio del Interior, lo que nos muestra que efectivamente ni el plan Fénix, ni la militarización, ¿no es cierto?, ni la declaración del conflicto armado interno del 2024 han servido para controlar eso que decían que iban a hacerlo, sino que ha servido claramente, ¿no es cierto?, para reprimir la protesta social, y ya no solamente en los lugares, digamos, de conflicto antiminero, o el control generalizado que hay en provincias como Guayas, como Esmeraldas y Manabí, digamos, donde están presentes las Fuerzas Armadas, y sin embargo sigue habiendo, ¿no es cierto?, enormes, digamos, cifras de violencia, ¿no? Uno de los elementos que mostraban ayer justamente los medios de comunicación es que mientras ocurrían nuevamente masacres en este fin de semana, existían 7.000 militares movilizados en la ciudad de Quito y 6.000 policías, ¿no? Entonces a mí me parece que un primer elemento tiene que ver con que estas movilizaciones y esta protesta y este paro muestra el desgaste del gobierno, pero también yo sí me atrevería digamos, a sostener que hay una serie de comportamientos bastante erráticos y orientados con una especie de desesperación del gobierno por frenar la protesta social. Han hecho de todo: militarizar comunidades, militarizar carreteras, cerrar cuentas bancarias, construir la idea de que somos todos terroristas, hablar de que nos financia el narco y el tren de Aragua, y sin embargo la gente sigue protestando. Y a mí eso, a diferencia de lo que hacen los analistas, ¿no es cierto?, que consideran que esto es ya el anuncio del fin del paro, me parece que en realidad tiene que mirarse como un proceso de aprendizaje. Es decir, y el mayor proceso de aprendizaje, creo yo, no solamente es la capacidad de protesta que tenemos en este país y la dignidad de un pueblo que ha logrado levantarse a pesar de todo, sino sobre todo el enorme aprendizaje y el durísimo aprendizaje de estos días, ¿no es cierto?, de que esa sospecha de que teníamos de que la militarización no ha servido para resolver ninguno de los problemas del país, sino que los ha agravado, no solamente con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sino que además los muestra claramente que la intención de este gobierno es la intención que ha tenido siempre la derecha racista en este país, y es asfixiar la protesta social. Concuerdo contigo, Alejandra, y más adelante quizás podemos seguir conversando sobre la derrota moral del gobierno y también cómo conectar la indignación actual que se vive en las calles con la disputa por las urnas en el corto mediano plazo. Pero antes me quedo con una idea que situaste, y es el hecho de que la protesta tiene una configuración inédita en tanto es descentralizada, comunal, autónoma incluso. Y partiendo de esta idea, Inti, quisiera preguntarte cómo se coordina esto. Estamos ante un paro, una movilización nacional cuyo sostén principal todavía es la CONAIE, o el movimiento indígena se ha visto desbordado por la indignación ciudadana, como ocurriera ya en protestas pasadas. Estoy pensando en octubre de 2019, incluso junio de 2022. Me interesa entender un poco las dinámicas de la protesta, con qué redes, recursos y en qué dirección se sostienen las movilizaciones al día de hoy. Bueno, yo creo que hay
lo que está claro es que creo que digamos, un poco la dinámica de la movilización tiene que ver con una dinámica desde las bases, ¿no? Eso está mucho más claro, creo que incluso que en los levantamientos anteriores, ¿no? Em, Han sido la gente de las organizaciones locales, las comunidades, las que han decidido salir, digamos, al paro. Sabemos, digamos, por ejemplo, Imbabura, ¿no? Y algunas otras zonas del centro del país, y en donde creo que incluso antes de que las dirigencias logren, digamos, articular un discurso un discurso fuerte, muy claro alrededor de la cuestión del diésel, pues ya las comunidades ya se movilizaron, ¿no? Eh, Creo que eh, eso ha provocado también, digamos, una expansión a nivel social también, ¿no? De otros sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Que también han plegado al paro nacional y no solamente creo que por el diésel, también por todo el malestar. O sea, creo que la movilización actual también recoge mucho del malestar que se ha venido acumulando ya desde estos dos últimos años, ¿no? Eh, y creo que por eso también hay amplios sectores que no pertenecen al movimiento indígena y que no necesariamente están articulados al movimiento indígena, pero que han acogido el tema de la movilización, ¿no? Y en cierto sentido, creería que sí ha desbordado un poco la dirigencia actual, ¿no? La movilización, no la ha desconocido, pero ha ido un poco más allá Ujú, del tema, digamos, de esperar una indicación, digamos, de las dirigencias nacionales. Y en ese sentido, pues hay como una articulación, yo creo que a nivel de las bases, ¿no? Y una articulación política con respecto a los puntos centrales de la movilización, ¿no? Y que luego, de lo que he visto, ¿no es cierto?, se ha ido como recogiendo ya por las dirigencias de más alto nivel, digamos, hacia un programa más o una plataforma más amplia que ha propuesto la CONAIE, que tiene que ver con el decreto 126, ¿no es cierto? Está el tema también de la violencia estatal también, ¿no es cierto? La defensa de la Constitución. Y creo que se han ido también como articulando, como decía, hacia otros malestares que estuvieron alrededor del tema y se están yendo como poniendo dentro de la plataforma más amplia. Y esa amplitud, digamos, la plataforma creo que ha permitido que diversos sectores de la sociedad pues se vean de alguna manera empujados también o se reconozcan en la movilización que se da. Eh, También creo que ahí hay que tomar en cuenta que se nota también bastante, ¿cómo no sé si decir dispersión, pero digamos como eh, como que no necesariamente pues hay movimiento articulado, digamos, en la base, ¿no? Hay como también organizaciones que responden a dinámicas propias, ¿no? Eso, por ejemplo, en la movilización de ayer también se pudo ver, ¿no? Hay sectores organizados de la ciudad, bastante gente también no necesariamente organizada, ¿no? O, digamos, en colectivos pequeños, pero que sin embargo estuvieron en la marcha, ¿no? Y en general otro tipo de gente que está como apoyando y eso entonces, digamos, da un sentido un poco diferente, ¿no? De lo que se ha visto, ¿no? Esta movilización difusa, digamos, a nivel territorial, ¿no es cierto? En un momento, por ejemplo, en Imbabura, donde es, digamos, obviamente el epicentro, pero también tienes movilización en Saraguro, tienes también, digamos, algún tipo de movilización en Cuenca, tienes también en Guaranda, ¿no? Y que se van como que se va prendiendo la movilización, ujú, aparecen y luego, digamos, van como hacia atrás, ¿no? Entonces creo que eso también, por un lado, podría ser visto, digamos, desde el punto de vista organizativo, tal vez, o desde las organizaciones como una especie o una suerte de debilidad organizativa, pero también creo que eso le ha impedido también al gobierno Ujú, responder ágilmente a una movilización más centralizada, digamos. Como ujú, que el gobierno le toca responder puntos por puntos y a ratos creo que no se da cuenta, tampoco no logra ubicar, digamos, dónde va a ser el siguiente foco de movilización. Entonces, digo, ahí es como un poco ambiguo que habría que obviamente analizar por más profundamente, no investigar bien, pero creo que en esa dinámica también el gobierno no atina a ratos a reprimir, digamos, ujú. adecuadamente, entre comillas, desde el punto de vista del gobierno, ¿no es cierto? Estos diferentes focos que van emergiendo y que luego se ocultan y que otra vez salen, ¿no es cierto? Imbabura, el resto me parece que, Claro. que está en una dinámica bastante
intermitente, diríamos. Y me quedo con esta idea que me parece muy potente, o bien leer esta configuración descentralizada, autónoma, como una debilidad organizativa, o más bien al contrario, encontrar ahí el potencial que ha tenido esta protesta, que ha resultado difícil para el gobierno aplacarla, ¿no? Y un poco conversando contigo, Alejandra, en esta línea, preguntarte tu lectura al respecto. ¿Qué otros actores, sectores de la sociedad han ido plegando paulatinamente al paro? Recordemos que de alguna manera esto se conecta directamente con lo que ocurrió también en el quinto río de Cuenca, ¿no? Entonces, quizás también desde ahí comenzar a preguntarnos en qué medida, y volviendo la mirada sobre lo que ocurrió ayer en Quito, en qué medida se trata de una protesta que ha excedido los márgenes del movimiento indígena como tal. Mm. Yo creo que, digamos, hay no solamente lo de Quimsacocha como referente, digamos, anterior, sino el propio paro del 2022. Yo formo parte de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias que se forma justamente en el paro del año 2022 y que hasta la fecha se sostiene. Y creo que las feministas de izquierda, populares, anticapitalistas, que creemos pues en la transformación de todas las relaciones, incluidas las relaciones, digamos, patriarcales presentes, digamos, y moldeando el capitalismo y el racismo y la colonialidad, nos hemos logrado, digamos, no solamente juntar, sino desplegar una serie de acciones que no son menores en relación a cómo se sostiene esta protesta, ¿no? No solamente hemos estado ya en esta es la 11ª semana que sostenemos una asamblea ampliada de organizaciones sociales en Quito, y que digamos eso para nosotros es fundamental porque nos permite el diálogo con otros actores, la articulación con gente que no está necesariamente organizada y la sumatoria de una serie de iniciativas creativas que permiten no solamente sostener la protesta, sino también problematizar lo que implica el neoliberalismo, ¿no es cierto?, cómo está afectándonos en nuestras vidas. Y en esos espacios no solamente hay feministas, hay otros compañeros de otras organizaciones, de estudiantes, de artistas, ecologistas, gente de los barrios que llega también y de otras organizaciones sociales. Estamos sosteniendo un centro de acopio y articulando con otros centros de acopio que permiten, digamos, no solamente digamos, tener una acción directa con las comunidades que están levantadas, sino que también nos permite politizar el cuidado, politizar la necesidad de construir acciones que permitan la reproducción. Los paros no se sostienen si la gente no come, los paros no se sostienen si la gente no es cuidada, ¿no es cierto?, y no tiene medicinas. Los paros no se sostienen si es que no hay una resistencia que también garantiza la reproducción del paro. Y eso nosotras sabemos y por eso estamos ahí, ¿no es cierto? Por eso hemos ocupado también este lugar, es una decisión también estratégica de ocupar esos espacios. Además de eso, digamos, de los feminismos que han logrado plantear esto y que están en diferentes puntos, articulando a nivel internacional también con otras compañeras que han permitido también visibilizar esto en la acción global feminista o en feministas de la Via Yala o en feministas antipatriarcales y demás. Hay un proceso, digamos, de discusión y de politización, entre otras cosas porque este es un paro sostenido por mujeres. Este es un paro que al ser desde abajo, ¿no es cierto?, y que al ser descentralizado permite de alguna manera que las otras dirigencias, esas dirigencias menos masculinas y menos de espectáculo, sean las que finalmente sean las que resuelvan las comunidades y los territorios. Eso no quiere decir que no haya compañeros, obviamente, pero son en gran parte las mujeres las que han puesto voz, capacidad, sostenimiento y gestión, ¿no? Veo también, digamos, a los artistas, hay una serie de acciones que han hecho los y las artistas, tanto en Quito como en Guayaquil y en Cuenca, ¿no es cierto?, pero sobre todo en Quito hay un despliegue, ¿no es cierto?, de semanas y semanas de artistas que se convocan a plantones artísticos y que plantean una serie de otros elementos que permiten también esta discusión. De hecho, entiendo que el día de mañana habrá ya una asamblea, digamos, de artistas que se están convocando para discutir no solamente el carácter del paro y el sostenimiento y la articulación, sino también, y ojalá, digamos, sus demandas frente al tema de la consulta popular y su posición frente a este llamado de Noboa, pensando en que efectivamente una constituyente podría implicar un retroceso enorme también en el ámbito de la cultura, ¿no? Y hay otros sectores, digamos, los estudiantes, ¿no? Hay una crisis generalizada del movimiento estudiantil y sin embargo los estudiantes, sobre todo de las universidades públicas, están sosteniendo también la calle, ¿no? Entonces, yo coincido con Inti en que esta forma,
digamos, ha sido la forma que hemos encontrado frente a una represión tan brutal. Y quisiera decir ahí algo, ¿no? A mí me parece que es central, hay alguna gente que dice que no hay condiciones para sostener el paro y que nunca hubo condiciones. Bueno, pero vamos 22 días sosteniendo el paro, eso quiere decir que las condiciones las vamos creando. Las condiciones no solamente las da el poder y las da, digamos, las situaciones estructurales del país, sino también tiene que ver con el carácter de la protesta social y del campo popular que, por cierto, venía bastante golpeado en este último tiempo. Ha sido el paro y la protesta social sostenida en las calles, en las comunidades, en el cierre de carreteras, así sean localizadas, ¿no es cierto?, la que ha permitido tener una mayor comprensión de lo que implica este régimen, ¿no? Lo que no habíamos podido hacer en un montón de tiempo, ¿no es cierto?, frente a lo que los compañeros y compañeras de Guayaquil y de Esmeraldas venían contándonos y venían diciendo, levantando la alerta de que lo que ocurría en Esmeraldas, por ejemplo, las organizaciones afroecuatorianas, sobre todo las de las mujeres, pero las organizaciones afroecuatorianas vienen insistiendo desde hace años que Esmeraldas es un laboratorio del horror y Guayaquil se ha sumado también a ese laboratorio del horror. Eso que nos venía diciendo los pueblos de la costa y que la sierra le cuesta mucho entender hasta que no lo puede ver en sus propios territorios, o que nos venían diciendo los compañeros campesinos frente al tema minero, digamos, ahora estamos viviéndonos en Quito, y yo creo que eso es importante. Es decir, a mí me parece que es central, digamos, que nos opongamos tajantemente a la militarización del país como una forma natural, digamos, de existencia, ¿no? La costa está profundamente controlada a punta de metralla y bala, y eso es real. No es que la gente no quiera organizarse y protestar, es que la gente no puede porque está controlada por los militares que en contubernio con los GDOs y las bandas criminales están definiendo qué ocurre en los territorios. Eso que está ocurriendo en la costa pretenden hacer también en otros territorios, es decir, hacer del Ecuador otro ensayo y un laboratorio y extender esos laboratorios del horror a otros territorios y que la gente haya decidido protestar y negarse a las Fuerzas Armadas, negarse a la brutalidad policial, como pudimos ver ayer y como hemos visto a lo largo de estas semanas, así sea en movilizaciones y plantones concretos y digamos que no muestran una gran masividad como se esperaba en otros paros, a mí me parece que es una ganancia y definitivamente es fundamental, ¿no es cierto?, para nosotros en este momento plantearnos también un giro estratégico. Sostengamos las calles, sí, pero también empecemos a hablar de cómo vamos a derrotarle a Noboa en las urnas y en la consulta popular, ¿no es cierto? Y es por eso que se ha construido la consigna de en las calles y en las urnas a Noboa todo no. Y es básicamente porque es fundamental, ¿no es cierto?, seguir sosteniendo la protesta social como una forma, digamos, pedagógica, pero también entrar a la discusión sobre la consulta popular para ampliar efectivamente esta discusión en el país, ¿no? El desgaste del gobierno es evidente y el desgaste, digamos, en relación a la construcción de argumentos también, ¿no? Decirnos a todos terroristas, me parece a mí que no solamente es un error en la estrategia del gobierno, sino que además de eso va generando una serie de sospechas en la población que dice, bueno, si a todo el mundo llaman terroristas, incluido a nosotros, entonces tal vez será que no somos todos terroristas, ¿no es cierto? Y que los terroristas son otros. Bien, retomando estos elementos que ustedes han planteado, Inti, creo que la pregunta fundamental ahora, haciendo como que una lectura intermedia del paro, por así decirlo, es ¿en qué medida es posible hablar ya de una derrota moral del gobierno? Ahí voy a conectar con lo que mencionaba Alejandra, que me parece fundamental enfatizar, ver a esta derrota del gobierno también cómo se expresa en el hecho de que justamente lo que ella mencionaba, ¿no? Territorios de la sierra, por ejemplo, Imbabura, entre otros, hoy por hoy están experimentando en carne propia esa brutalidad y la oscuridad misma que implica la militarización cotidiana, ¿no? Y cómo desde ahí se puede comenzar a articular una nueva ola de indignación ciudadana de carácter nacional que rechace la política guerrerista, racista, clasista, hoy liderada por Noboa, ¿no? Y que nos permita salir de esa hipnosis nacional en la que caímos cuando hubo una suerte de aceptación del conflicto armado interno y se naturalizó la militarización de la ciudad y cómo a raíz de lo que están sufriendo los ciudadanos movilizados e indignados hoy por hoy, ese consenso comienza a desvanecerse y ahí podríamos ver también una derrota del gobierno. Sí, o sea, creo que es igual fundamental ahí, o más bien dicho, una de las cosas que la movilización ha logrado hacer justamente mostrar el objetivo final o el objetivo principal de toda esta idea de la guerra interna, de toda esta idea
del combate al narcotráfico. Creo que alguna parte de la sociedad, por no sé si decir gran parte de la sociedad, pero lo que sí se puede ver con claridad es que toda esa política y toda esa acción que el gobierno armó a través o alrededor de esta idea del conflicto armado interno desde hace años, desde la toma entre comillas, de esa televisión en adelante, ¿no? Creo que una de las cosas que el paro ha mostrado es que justamente el aparataje militar está en otro objetivo, ¿no? No está, digamos, destinado eh, hacia el combate del narcotráfico, incluso ni siquiera en el nivel más bajo, digamos, de las estructuras criminales de los GDOs, mucho menos, digamos, en los que realmente son los carteles de la droga, y que en realidad toda esa fuerza que se logra movilizar, esa fuerza militar y policial que se ha logrado movilizar en estos días, estos 20 días, es justamente contra la gente organizada, contra las comunidades que han salido a protestar. En ese sentido, creo que una de las cosas que ha mostrado es justamente que la guerra interna es más bien es la guerra contra el pueblo, ¿no? Es la guerra contra los opositores y obviamente acá en el país, pues a nivel social, a nivel político, pues el movimiento indígena y los sectores populares, ¿no? Han sido los que están, digamos, en la mira constante del gobierno. Entonces, creo que ahí haber podido mostrar esa verdadera política del gobierno, creo que es como una de las cosas que habría que seguir politizando, ¿no? Seguir volviendo que se extienda más socialmente, ¿no? Ese descubrimiento, diríamos, ¿no es cierto?, de lo que ha logrado el paro nacional con respecto a la política en otros sectores de la sociedad que en un principio incluso estuvieron o votaron a favor de Noboa, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta también que alguna de la votación que tuvo Noboa también fue una votación anticorreísta, ¿no? Y que creo que también en ese lado también se están moviendo cuestiones importantes, ¿no? Ayer en una parte de la movilización ocurrió algo interesante, decidor, ¿no? Había una señora, ¿no? Con un cartón en la ventana Ujú. y al paso de la marcha la señora cogió el cartón y lanzó hacia abajo, ¿no? Como en señal de apoyo, ¿no? A la movilización, ¿no? Ya. Al grito de fuera Novoa. Entonces, Ujú. digo, no, hay alguna gente que se está, digamos, dando cuenta realmente de lo que significó esta idea del conflicto interno, de toda la política del Novoa, el tema del IVA, ¿no? A dónde ha ido a parar, todas las otras políticas económicas que se han ido implementando, ¿no? Y creo que eso es como, o sea, el reto para mí ahorita, tanto de las organizaciones que están movilizadas y del campo popular en general, es cómo, cómo traspasar, digamos, este paro, ¿no? ¿Sí? Hacia el tema de la consulta. Y con eso no quiero decir que se tenga que poner fin a la movilización, ¿no? O al paro, Ujú. ¿no? Lo que trato de decir es que más bien es cómo se puede canalizar toda esa indignación que está creciendo, ¿no? Que ha ido creciendo poco a poco en las calles, en las carreteras, hacia el tema de la asamblea, hacia el tema de la consulta, ¿no? Eh, Ese creo que es como el reto, habrá que ver, digamos, cómo desde las organizaciones se puede armar como un discurso político de ir cambiando, digamos, ya el tema del paro en sí mismo hacia a la consulta porque creo que ahí se van a jugar también, obviamente, muchos otros temas que son súper importantes, incluido la misma posibilidad de la movilización en términos del derecho a la resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que me parece que hay como en este momento un campo abierto en donde las organizaciones que están opuestas al gobierno de Novoa, pues nos toca ir articulando estos diferentes malestares que han ido surgiendo, ¿no? Eh, Poco a poco y que no tienen que ver necesariamente ni siquiera se reconocen necesariamente en la elección del movimiento indígena, sino que, digamos, creo que es ir recogiendo también los propios problemas de diferentes sectores sociales, ¿no? El tema del IES, el tema de la educación, el tema de la salud, ¿no? Creo que han empezado como a salirse, y eso creo que también es otro punto, digamos, a favor de la movilización es que se empezó con el diésel, pero Ujú. ha habido la capacidad, no sé si voluntaria o involuntaria, pero la cosa es que la gente le ha ido sumando a ese primer, digamos, de punto, le ha ido sumando sus otros malestares, y creo que eso le ha dado también, le va dando más legitimidad, ¿no? A la movilización, al paro nacional. Ahora,
Claro, habrá que ver también las maniobras del gobierno. Por un lado, entiendo, sí que hay como un tema de bastante temor se nota en el gobierno de Noboa, ¿no? De respecto de cómo esta movilización, creo que a pesar de que no pensó que iba digamos, a calar, al menos en extensión, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y que sé que iba a quedar como un tema, un problema del movimiento indígena, y de hecho el discurso del gobierno es todo el tiempo un tema de indígenas contra el gobierno, ¿no? O de la CONAIE contra el gobierno, tratando de limitar, digamos, de reducir o de arrinconar a la CONAIE con respecto a otros sectores populares. Y creo que ese también es otro punto, porque a pesar de toda la represión y el ataque mediático y el ataque, digamos, eh, casi todo el aparato estatal, a los dirigentes, a las organizaciones, ¿no? La movilización ha logrado ir por encima de eso, ¿no? Y ha logrado, digamos, de cierta manera, pues articularse, articular otros sentidos, otras Ujú, molestias. Y creo que ahí está como decía hace un rato, pues un campo en donde en el poco tiempo que queda, pues habría que ir articulando de alguna manera, ¿no? Eh, con respecto al tema de la consulta, ¿no? Y ujú, creo que ahí ese central un punto central es poner, digamos, mostrar de alguna manera que la Constitución actual, o sea, las limitaciones que tenga, pues sobre todo es un instrumento jurídico que ha permitido la movilización de la gente, ha permitido, digamos, el tema de la defensa del extractivismo a través de los derechos de la naturaleza. ujú, Me parece ahí también que habría que articular también no solamente el tema, digamos, de los derechos colectivos con respecto a pueblos y nacionalidades, sino también, digamos, cómo los derechos de la naturaleza sobrepasan la idea de este clivaje étnico, ¿no? Que es el del racismo que quiere implantar el gobierno. Entonces creo que hay algún trabajo que hay que hacer a nivel, digamos, de la movilización y de la sociedad para enfrentar la coyuntura que se viene, ¿no? mm. Y además pensando en esta suma de malestares, me gustó mucho porque tú decías, bueno, arrancó con el diésel, se han ido sumando nuevas inconformidades desde la ciudadanía. Por ejemplo, me parece que en una de las marchas que se dio recientemente en Guayaquil había esta consigna que a mí me llamó mucho la atención, donde decían los manifestantes qué se necesita para ser millonario, tráfico de drogas y perdón tributario, que me parece particularmente potente, ¿no? Porque ahí vemos cómo en las calles, desde esa creatividad ciudadana, se van articulando nuevos malestares. Quizás para continuar hablando sobre esto que ustedes han traído a colación, que a mí también me parece fundamental, ¿no? Es la importancia de transformar el paro en una dinámica de campaña contra el no o por el no en los territorios, más aún si consideramos que las protestas han tenido particular fuerza en provincias donde en otro momento arrasó Noboa, ¿no? Entonces quizás en esa línea continuar dialogando, pensando si no estrategias concretas, sí formas de articulación la capacidad de ciertas organizaciones para liderar esa campaña cae en el terreno de la CONAIE, del movimiento indígena como tal. Vemos ya un pronunciamiento oficial, por así decirlo, por el no por parte de la CONAIE. ¿Cómo lo ves tú? ¿Desde dónde se va a articular o se puede ir articulando esa campaña, Alejandra? Bueno, a ver, yo creo que es fundamental reconocer que hemos, digamos, producto de los propios errores internos, pero también de la brutal ofensiva del gobierno y de la instauración de una narrativa absolutamente conservadora, protofascista, ¿no es cierto?, en relación al tema de cuáles son los verdaderos problemas de este país, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, pensando en eso, llegamos a un paro en esas condiciones, ¿no? Y en esas condiciones tenemos que dar digamos, la siguiente respuesta a un nuevo escenario que es el tema de la consulta popular. Esta ya semana sería ya la última semana antes del mes de la consulta, que es el 16 de Ujú, noviembre. Y en esa medida yo creo que las calles y estos procesos concretos permiten justamente esa articulación y la superación de estas enormes y grandes diferencias y disputas que pareciera que están presentes en el campo popular y que nos impiden, digamos, la articulación en otros momentos, ¿no? Es cierto, el paro es un espacio en donde la gente se reencuentra.
como decía Inti, ¿no? Es en la calle, y ayer un montón de gente que yo no había visto en muchísimo tiempo se reencontró, digamos, en ese proceso, digamos, también de mirarnos y decir, bueno, aquí estamos, a pesar de que no necesariamente compartamos un montón de ideas o que tengamos un montón de disputas, desencuentros o lo que fuera, digamos, en todos estos años. Y sin embargo, ese espacio de articulación y esa claridad de que el mayor terrorista es el gobierno y que el mayor terrorista es Noboa y que terrorista es quien te deja sin insumos en los hospitales, quien te quita la posibilidad de comer y tener una vida digna, ¿no es cierto? Quien además instaura el racismo como forma y como régimen colonial o de resignificación colonial a estas alturas, que para mí creo que ese es uno de los elementos más dolorosos que hemos tenido que vivir en estos 21 días, ¿no es cierto? Esta idea de que lo que decía Inti, ¿no? Que el movimiento indígena y los pueblos y nacionalidades son el problema, son, ¿no es cierto?, el otro externo, son lo que está bajo sospecha, ¿no es cierto?, son los que no pueden movilizarse, son los que no pueden hablar porque siempre alguien les tutela, porque siempre alguien, o porque son violentos o terroristas, ¿no? La imagen de policías cortando las trenzas a los compañeros indígenas, que además fue una situación que se intentó volver a repetir ayer en la protesta en Quito, en las inmediaciones del Arbolito y el Ejido, me parecen a mí que son muestras clarísimas de la configuración de un régimen no solamente fascistoide, oligarca, digamos, al clásico sentido de este país, digamos, o de cómo las élites construyen en este país proyecto político rentista y ahora vinculado, obviamente, con los sectores criminales. No se explica de otra manera cómo hay 7.000 militares en Quito, 6.000 policías en Quito y las zonas más conflictivas de este país, o donde sabemos perfectamente dónde se lava el dinero, donde se descuartiza a la gente, en donde se asesina y desmiembra personas, en donde se expiende la droga, nunca jamás son tocados por este gobierno. Ese despliegue militar nos muestra claramente que este es un gobierno que pareciera o estar coludido o cogobierna con grupos criminales. Eso a mí me queda súper claro, ¿no? En esa medida, digamos, esa posibilidad de comprender eso y de que nos podamos articular frente a eso, así tengamos diferentes formas de hacer política y que a veces hayan disputas entre nosotros, me parece que es central en este momento pensar que también la consulta popular es un momento de articulación. Yo no estoy segura de si la CONAIE va a liderar o no algún proceso, si a las izquierdas clásicas lo harán, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en estos 22 días de paro es una serie de problemas en la representación y en la, digamos, y en la posibilidad de gestionar y construir una narrativa articulada desde varios sectores. Pero lo que sí estoy segura es que los otros sectores, los que, digamos, solemos pregar a las protestas y que hemos también levantado, digamos, nuestra voz de protesta frente al Lazo y frente a la consulta anterior de Noboa, sabemos perfectamente que tenemos una responsabilidad en la convocatoria a espacios por el no. Entonces, en este rato en Quito hay ya varios espacios que están funcionando de cara al no, que se están empezando a articular para ir construyendo elementos comunes, ¿no es cierto?, acciones comunes. Son espacios distintos, digamos, hay desde colectivos de organizaciones, pasando por otros espacios más cercanos a los partidos y movimientos políticos, etcétera, etcétera. Pero independientemente del carácter, digamos, de esos actores, creo que la claridad es que necesitamos derrotar en la consulta popular a este gobierno, entre otras cosas porque la Constitución, ¿no es cierto?, no es, pero obviamente no es que aquí vayamos a decir, no creo que ni Inti y yo vayamos a considerar la Constitución como la última de nuestras luchas, pero sí fue el inicio y la síntesis de un montón de luchas que se lograron y de demandas que habían caminado por el país al menos 30 años, ¿no es cierto?, desde la declaratoria del Estado plurinacional, pasando por el agua como un derecho humano, la naturaleza como sujeto de derechos, el reconocimiento del trabajo no remunerado que hacemos sobre todo a las mujeres, como generador de riqueza, la soberanía alimentaria como eje estratégico, etcétera, 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 ¿no es cierto? Nos permiten entender que la Constitución no es un producto correísta, sino que es la confluencia de una serie de disputas y de demandas que acompañaron, digamos, el momento del ciclo de movilización antineoliberal previo a
a la revolución ciudadana, ¿no? En esa medida, digamos, defender la Constitución no nos vuelve ni correístas ni tampoco proinstitucionalistas, sino que nos deja, digamos, la comprensión clara de que ese escenario también tenemos que, digamos, ganarlo y problematizarlo, porque sabemos que es uno de los obstáculos para este gobierno, precisamente para que no solo en lo simbólico, sino también en lo legal, pueda, digamos, frenarse la posibilidad de que este gobierno siga acumulando poder, siga dándole más poder a las Fuerzas Armadas y siga, ¿no es cierto?, bajándose y derogando todos los derechos que hemos ido alcanzando y que hacen de esta Constitución una Constitución bastante, digamos, garantista de derechos, ¿no es cierto?, porque es una Constitución participativa, digámoslo así, ¿no? Es una Constitución que reúne la participación de pueblos y nacionalidades, de grupos y organizaciones, ¿no? En esa medida a mí me parece que esa posibilidad y esa discusión de la reconstitución a partir de eso nos permite nuevamente abrir una posibilidad para que el campo popular logre y se siente a dialogar. Yo no sé si después de eso vamos a poder sentarnos a dialogar sobre más elementos, pero esa podría ser una tarea luego, ¿no? La posibilidad de ir construyendo un programa para este país que no sea un programa ni reformista ni socialdemócrata, ¿no es cierto?, pero sí amplio, y que dé cuenta de los sectores populares, un programa que además, sobre todo, sea capaz de hacerle frente a esta derecha reconfigurada, a esta derecha fascistoide, oligárquica configurada, ¿no es cierto?, también en diálogo con él o en colusión con el crimen organizado, ¿no? Entonces yo creo que la posibilidad ahora es de reconstituir ese tejido social sumamente golpeado que hemos tenido en estos años. Creo que una de las tareas que tenemos las organizaciones es de ir construyendo una fuerza colectiva articulada, ¿no es cierto?, diversa y múltiple, que permita alojar diferentes formas de hacer política, pero que logre tener ciertos elementos en común. Y ojalá que de esto podamos sentarnos a construir un programa y, digamos, una perspectiva, digamos, hacia un plazo mayor que sea menos el inmediato, ¿no? Bien, yo estoy de acuerdo con el hecho de que hoy por hoy, quizás más que nunca, la Constitución presenta esta base común en torno a las cuales se vuelven a aclarar las fronteras del campo popular versus el verdadero enemigo, en este caso, élites enquistadas en el Estado, acumulando solo en su propio interés para sus bolsillos. Quizás desde ahí, Inti, preguntarte tu opinión al respecto, cuáles serán o pueden ser las dinámicas que se den en este quizás nuevo momento del paro, de canalización de la indignación ciudadana en votos por el no en la consulta popular. Estamos en una fase en la que ese lado más movimentista del campo popular puede volver a encontrarse con la pata del Partido Popular, por así decirlo. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Y creo que ese ha sido como no solamente el reto de la coyuntura, el reto de la izquierda y de las organizaciones populares desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, el equilibrar, por ponerle una palabra, la movilización social que siempre es necesaria, la movilización popular en las calles, en las carreteras, ¿no? Y sus propuestas, ¿no? Y sus proyectos, ¿no? Porque siempre, o sea, hay que recordar que la CONAIE, no, o sea, en todas las movilizaciones que se han hecho alrededor de los 35 años ya desde el primer levantamiento, siempre ha habido una propuesta. Y una propuesta, no una propuesta a veces que se le ha tildado de una propuesta étnica, sino siempre ha llevado consigo un proyecto político de nación. Entonces creo que por ahí hay que empezar también como desde las otras organizaciones del campo popular, reconocernos también en las cosas que realmente han propuesto las organizaciones que han sostenido las movilizaciones a lo largo de más de 35 años, ¿no? Entonces, eh, pensar en esta coyuntura que la defensa de la Constitución implica obviamente una defensa, digamos, de la normativa, pero también una defensa de un proyecto político de nación, ¿no? Eh, que creo que la derecha y el gobierno actual lo reducen simplemente a la ganancia de sus grupos económicos, ¿no? Es importante, creo, y ahí creo que se podría también articular, digamos, diferentes espacios organizativos alrededor de un proyecto de país, un proyecto de nación, ¿no? Reconociendo, digamos, toda la fuerza y la necesidad de la movilización en las calles que vemos en este momento, ¿no? Que es lo que además estamos diciendo acá, que una de las cosas que esta movilización, el paro mismo ha mostrado y ha logrado
a pesar de todas las dificultades internas y externas, es que se mire, digamos, o que haya cambiado la correlación de fuerzas con respecto a al bloque de derecha en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente el punto es cómo desde los otros espacios, de cada uno de los espacios organizativos se puede ir, digamos, articulando ese proyecto de nación alrededor de la defensa de la Constitución, ¿no? ¿Qué implica, digamos, el hecho de que en esa Constitución esté reconocido la idea de Estado plurinacional, que obviamente no es una idea, no es un concepto, no es un proyecto reducido a pueblos indígenas, ¿no? Creo que eso que yo esperaría que a estas alturas esté claro para muchos sectores de la izquierda y del progresismo, ¿no? Pero también están, digamos, derechos de los trabajadores, derechos específicos eh, de las mujeres, etcétera, ¿no? Están los derechos de la naturaleza. Entonces creo que hay como muchos elementos en la Constitución, como digo, más allá de los límites que puedan tener, ¿no? Y que responden obviamente a la época en la que se hizo también la Constitución, y creo que eso como que hay que tener también claro. Pero creo que hay como una base importante ahí de elementos en los cuales se puede, digamos, como ir tejiendo articulación desde diferentes sectores del campo popular, diferentes organizaciones, sectores organizados, pero también, digamos, ciudadanía y gente que no necesariamente está organizada y que se puede reconocer, digamos, en, en esa, en las cosas, digamos, positivas que ha tenido la Constitución, que son obviamente mayoritarias. Y creo que hace falta ahí, a través de esa articulación, también continuar con lo que el paro ha mostrado. O sea, ¿qué implica también, por ejemplo, el que gane el no, que gane el sí, perdón, en la consulta, ¿no? ¿Qué implica? Lo estamos viendo, digamos, esa capacidad de represión, de violencia del Estado. ¿Cómo se puede, digamos, profundizar si es que en la consulta perdemos? O sea, creo que Ujú. ahí nos toca también como mostrar con mucha claridad y con mucha, como decía Alejandra, con mucha pedagogía, no a la gente, a la sociedad en general, lo que realmente implicaría una derrota del campo popular en la consulta. O sea, es obvio, digamos, tal vez para un poco la gente que conocemos un poco más, que se va a profundizar, digamos, el tema de la represión, la violencia, las garantías que están en la Constitución, pues van a desaparecer, ¿no? O es muy posible que desaparezcan, ¿no? Digamos, no solamente en el campo de la violencia estatal, también en las políticas económicas que se van a abrir, ¿no? A partir de una transformación de esa constitución en términos de un neoliberalismo que claramente nos muestra que cada vez más eh, le queda muy corto, si quieren, este multiculturalismo, esta defensa o esta, digamos, reconocimiento del indígena, ¿no? Sí, creo que es otra de las caras que ha mostrado el actual gobierno es que el neoliberalismo en la actualidad ya no le interesa respetar culturas ni diversidades, ¿no? Es el neoliberalismo duro y Claro, puro, como se dice, ¿no? Entonces, ¿eso qué perdió implica? esa careta democrática que en algún momento quiso tener. Exacto, exacto, ¿no? Y aprovecho lo que dices también, creo que también el discurso y la estrategia debe ir también por ese lado, o sea, mostrar que en realidad todo el tema de fondo está en la disputa por lo que estamos entendiendo también por democracia, ¿no? Mm. Creo que ahí hay que tener mucha claridad, es decir, el gobierno no es nada democrático, el gobierno es un gobierno autoritario, con tintes muy fascistas, un gobierno racista, clasista, etcétera, ¿no? Y que en realidad el discurso de la democracia, incluso el mismo discurso de la libertad, ¿no? De la libertad que tanto hace hablar de la derecha a nivel mundial, la derecha más fascista es en realidad una libertad falsa, ¿no? ¿Cómo hacemos desde el campo popular para resignificar todos esos discursos, ¿no? Que están ahí lanzándose todo el tiempo a través de los medios, ¿no? Para darles un significado desde el campo popular. ¿Qué significa para nosotros realmente la democracia, ¿no? Y creo que ahí la movilización nuevamente es como va a tomar como o puede convertirse en un elemento, una base para decir justamente esto es democracia, ¿no? Que la Ujú. gente pueda decidir qué hacer con la sociedad, qué hacer con la Constitución, ¿no? Eso es realmente, digamos, un elemento central de una democracia verdadera que sea desde el pueblo. Entonces, creo que Creo que por ahí ahí ya está el reto, ¿no?
Y además has puesto el punto sobre ley. Nos acercamos ya a la recta final del programa y en resonancia con lo que tú mencionabas, Inti, quisiera plantearles una imagen y preguntarles su opinión al respecto. Y es la de que hoy por hoy en Ecuador lo que vemos es que el dictador camina desnudo, sin atisbo de legitimidad y también sin pudor, ¿no? Y quizás este recurso a la brutal represión estatal, a la militarización de la sociedad, se vivió ayer en Quito, hoy se ve como un convoy se vuelve a aproximar a Imbabura. ¿En qué medida estamos ante un gobierno, en este caso, ante un presidente, Noboa, que ha perdido toda legitimidad y todo interés en hacer política, en seducir, conquistar opiniones y corazones, y cada vez se va a apoyar más y más solamente en la fuerza bruta? Alejandra. Creo que esta imagen que nos retratas, digamos, en este momento, y haciendo eco con lo que dice Inti, lo que vemos es que en este momento la crisis propia del capitalismo nos arroja sectores neoliberales, ¿no es cierto?, y élites que se pasan por encima la propia democracia que ayudaron a construir, digamos, históricamente, porque finalmente son democracias burguesas, ¿no es cierto?, democracias que responden a un Estado, etcétera, etcétera, y que sin embargo es un terreno siempre, digamos, de disputa para los pueblos en general del sur global, por así decirlo. La democracia siempre ha sido un espacio de disputa, ¿no? Un espacio para democratizar, para acceder a derechos, para que nos reconozcan como ciudadanos, para que nos reconozcan en la posibilidad de votar, de tener derechos políticos, para que nos reconozcan también como sectores de la economía, para que básicamente pueda incluirse también otros sentidos y otros criterios como lo que arroja la Constitución de Montecristi, ¿no? En esa medida, digamos, las élites se han encargado de construir la narrativa y además dejarla no solamente como narrativa, sino como una forma concreta y específica de funcionamiento en donde pareciera que la democracia no es fundamental, ¿no? Y eso es un triunfo en general de estas élites, ¿no es cierto?, autoritarias, protofascistas, fascistoides o abiertamente fachas, digamos, que han logrado situar la idea de que el Estado, la democracia, los valores democráticos son un problema, son un obstáculo, que lo que se necesita es mano dura, que la democracia no sirve, que nada de esto tiene efecto, claro, ¿no? Y esa ha sido un proyecto y a mí me parece que un cálculo político deliberado. Eso pasó en el Perú. Eso pasó en el Perú. Yo que conozco bien lo que ocurre en el Perú desde hace muchísimos años, sé perfectamente que toda, digamos, la instauración de la dictadura fujimorista hacia el año 90 para resolver el conflicto armado interno, ¿no es cierto?, significó, entre otras cosas, que se construya la idea de que básicamente la democracia no sirve, que el Estado no sirve, que el Congreso no sirve, que los poderes no sirven, que disputar de entonces la política tampoco sirve, que lo único que importa, ¿no es cierto?, es la forma neoliberal individual de cómo resuelves todo emprendiendo, ¿no? Y que el Estado, al ser un obstáculo, ¿no es cierto?, y la democracia en consecuencia, entonces no importa pues que tú no estés metido en eso. Quienes dirigen finalmente el Estado, quienes dirigen y toman las decisiones son los grandes grupos económicos, ¿no es cierto? Y es una manera bastante eficiente de alejar al pueblo, a los sectores populares, ¿no? En lo que realmente, digamos, significa la democracia para muchos de nosotros, y es la posibilidad real de tomar decisiones estructurales sobre la forma en que queremos vivir y sobre cómo queremos avanzar construyendo, digamos, un proyecto o lo que fuera este país, ¿no? Y en esa medida yo creo que es central, digamos, pensar esa imagen que nos retratas, ¿no es cierto?, de un gobierno que ha dejado de importarle, digamos, la construcción de hegemonía en el sentido más clásico y más un gobierno que ha logrado construir, ¿no es cierto?, bastantes, digamos, mecanismos de coerción. Ahora, yo creo que hay todavía una enorme parte de la población ecuatoriana que todavía cree en los valores de este gobierno, que todavía cree en que la oligarquía, ¿no es cierto?, que la bota del militar y que la metralla es lo que nos van a resolver los problemas en este país. Y yo, en esa medida, digamos, digamos, me parece que ahí todavía hay una disputa que nos toca dar, es decir, no está todo ganado, no es que hay una gran y enorme mayoría todavía que esté en contra del gobierno, o al menos aparentemente eso puede parecer, digamos, en términos de todo lo que implica el gobierno. Probablemente
probablemente hay una gran mayoría que esté en contra de la eliminación del subsidio al diésel y que esté en este momento también rechazando una serie de las medidas que estamos viviendo, precisamente los sectores más vulnerables y los que tienen que resolver la vida cuando no hay salud pública, ni seguro social, ni créditos, ni nada, ¿no es cierto? Pero sin embargo, me parece a mí que también lanzarnos narrativas triunfalistas no ayudan en este momento, porque todavía nos queda, ¿no es cierto?, mucha acción y mucha capacidad pedagógica para poder sostener esta discusión. Ahora, a mí me parece que es evidente que el gobierno pareciera que acumula todo el odio de clase y todo el odio racista que venían teniendo los grupos de élite, y que en este momento es una especie de caballo de Troya para llevar adelante ese proyecto, en donde ya no importa, ¿no es cierto?, mandar dos convoys militares y que todo esto lo vea el país y el mundo, y mandarse, digamos, no solamente ese nivel de violencia, sino que construir una narrativa en donde nos dicen que nada pasó el día de ayer, ¿no? El ministro Reimer dice, nada ocurrió, pequeños disturbios en la 6 de diciembre, nada que ver, y todo lo que hubo fue controlado para que Quito esté en paz, ¿no? Esa mentira que se le cae al gobierno, digamos, por todos lados, no solamente porque los medios de comunicación fueron agredidos y porque la gente vio lo que pasaba, y porque la gente en el sur de Quito vio exactamente lo que pasaba en este país y sabe que quienes fuimos a protestar no somos los violentos, ni mucho menos los terroristas. Esa gente que apoyó, digamos, no es necesariamente la gente mayoritaria en el Ecuador, y por eso es importante estar alertas y construir, digamos, una estrategia que permita, ¿no es cierto?, ir cercando esa propia narrativa del gobierno y el accionar concreto que tiene sobre las poblaciones más vulnerables. Pero a mí me queda súper claro, digamos, que el gobierno está intentando cambiar la estrategia después de tener convoys militares que violentan, reprimen y asesinan al pueblo. Ahora está buscando que esos convoys se vuelvan humanitarios. Eso ocurrió en México en todos los procesos de militarización, incluidos los del progresismo, es decir, construir la idea de que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que desaparecen a los 43 de Ayotzinapa, que cometen una serie de crímenes de Estado, a la final terminan siendo los mismos militares que luego controlan el aeropuerto, te abren la puerta en el metro y se muestran como humanitarios en ciertos momentos. Esa lavada de cara intencional del gobierno actual, ¿no es cierto?, es una lavada de cara que no hay cómo permitirle. Y yo creo que por eso la importancia de que las comunidades indígenas, campesinas, pero también que la gente en la ciudad se dé cuenta de esto es fundamental. Las Fuerzas Armadas no están aquí para salvarnos. La militarización no va a resolver ninguno de los problemas de este país. La única posibilidad que tenemos, ¿no es cierto?, de construir un país más justo es precisamente bajarnos el decreto de conflicto armado interno y empezar a construir un país en donde las Fuerzas Armadas no tengan tanto poder, ¿no es cierto?, y controlen tantos estamentos del Estado, porque lo que estamos viendo en este momento es efectivamente un gobierno desesperado, pero que controla todavía a las Fuerzas Armadas y que controla efectivamente los canales propios con los grupos criminales. Bien, se nos acabó ya el tiempo, les agradezco nuevamente, estuvieron hoy con nosotros Alejandra Santillana e Inti Cartucci, a quienes agradezco por sus lecturas profundas, críticas, generosas, y además por esta tesis que sitúan, que a mí también me parece fundamental seguirle dando espacio, ¿no? La importancia de canalizar la indignación ciudadana que se vive hoy en las calles y transformarla en votos contra Noboa por el no en la consulta, sobre lo que seguiremos dialogando en los próximos programas de Frente Radiosa. Aquí culminamos y nos vemos el próximo lunes por la señal de Radio Pichincha. Muchas gracias, hasta luego. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No nos olvides.